¿Cómo romper una maldición familiar? Muchas personas me escriben y me cuentan cosas que ellos están viviendo, que ellos saben que sus familias las han practicado y que estas cosas se han transferido ahora a sus vidas. Herencias malditas, maldiciones familiares que se transfirieron. ¿Cómo romperlas? ¿Cómo romper estas maldiciones para que no te persigan más, para que no visiten a tus generaciones, para que no toquen a tu familia? Por ejemplo, maldiciones familiares, padres que fueron separados, matrimonios rotos, enfermedades, prácticas de brujería, prácticas de hechicería que se han transferido por generaciones. ¿Cómo romper eso? Hay personas que me escriben y me escriben y me escriben y me dicen: apóstol, ¿cómo romper esta maldición que ha tocado a mi familia? Una maldición que viene de mis padres, una maldición que viene de mis abuelos, una maldición que viene de mis ancestros. Estas maldiciones hoy están en mi familia. ¿Cómo hago para romperlas? Hoy te voy a dar la solución a estas maldiciones. La solución para que seas libre de estas maldiciones. Brujerías que se transfirieron, enfermedades que se transfirieron, desgracias familiares que se transfirieron, cosas que se pasaron a tu generación y no te has podido librar de ellas. Tú no tienes por qué andar y caminar bajo esa maldición que cometieron tus padres o tus abuelos o tus ancestros. Hoy debes cortar esto. Hoy debes destruir esto. Y la Biblia dice, oiga bien lo que dice el libro de Levítico, capítulo número 26, versículo 40. Mira lo que dice la palabra. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Escuche, ¿por qué estas maldiciones han llegado a ti? Han tocado a tu familia, han tocado a tus generaciones, porque se creó una iniquidad, se formó una iniquidad, tal vez en tus abuelos, padres, ancestros, antepasados, se generó una iniquidad. ¿Qué es una iniquidad? Una iniquidad es el resultado de la práctica constante, continua, de un pecado de una generación a otra generación y de esa generación a la siguiente. Ese pecado se volvió como un cáncer. Y ese pecado que se volvió cáncer hizo metástasis. Ese pecado empezó a tomar otros órganos, en este caso, otras generaciones, otras familias, hasta llegar a ti. Tal vez tus padres, tus abuelos, tus ancestros, tus antepasados practicaron un pecado. Por ejemplo, iniquidades, primos con primos que se casan, padres que embarazan a sus hijas, abuelos que embarazan a sus nietas, familias que se unen en matrimonio. La Biblia condena todo esto y de allí se generan maldiciones, iniquidades, y esto se vuelve una práctica. Yo personalmente estuve frente a una joven embarazada y ella lloraba y lloraba, y le pregunto: ¿qué tienes? En un momento de ministración y de liberación, yo le pregunto: ¿qué tienes? Ella estaba inconsolable y me decía: el bebé que espero es de mi abuelo. Y llamo a la mamá y le pregunto a su mamá y le digo: ¿cómo usted permite esto? Y la señora me responde: es que en mi familia esto es normal, de que el abuelo embarace a la nieta, de que el tío embarace a la sobrina, de que el papá viole a la hijastra, a la hija. Es una depravación. Ahí se crean las maldiciones, las iniquidades. En cuanto a la brujería, es igual. La mamá bruja le transfirió el espíritu a la hija.
La hija se lo transfirió a sus hijos y eso viene de generación en generación. Esto no es nuevo o es normal de que en tu familia haya un brujo. Eso viene de una línea. Por eso esas maldiciones familiares tú tienes que destruirlas. Tú no puedes consentir que en tu familia haya esto. Y hoy te voy a dar la clave. Hoy te voy a entregar la clave. Bendito sea el Señor, el arma con el que tú vas a destruir toda maldición familiar, toda iniquidad del diablo, todo pecado que por generaciones se ha practicado. Por ejemplo, ¿por qué tú no te has casado? ¿Por qué tu esposo no se quiere casar contigo? Eso no es normal. De alguna iniquidad viene ese deseo. Esposos, parejas que no sienten casarse, no sienten dar ese paso. ¿Por qué? Sus padres nunca se casaron, sus abuelos nunca se casaron, sus antepasados nunca se casaron. Eso es una maldición que viene de generación en generación. Y tú tienes que mochar, cortar, destruir en el nombre de Jesús todo eso. Ahora, mira que dice aquí en Levítico 26:40. Dice, y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres. ¿Qué tienes que hacer para romper en el nombre de Jesús toda maldición generacional que te sigue, que te persigue? Tú tienes que confesar tu iniquidad, la tuya, tu pecado. Confesarlo y apartarte de él. Pedirle perdón al Señor. Pero también tienes que confesar la de tus padres. Lo que este texto dice es que tú, que eres víctima de las iniquidades o de pecados de tus padres, tú debes confesar lo que ellos practicaron. Si tus padres todavía están vivos, tú debes preguntarle a tus padres qué pecados ellos practicaron. Y tú tienes que llevar esa confesión delante del Señor y decirle al Señor, yo te pido perdón porque mis padres nunca se casaron. Yo te pido perdón porque mi madre fue bruja. Yo te pido perdón porque mis padres eran tal vez primos y se casaron. Yo te pido perdón por esto que pasó en la familia. Te pido perdón porque primo y primo se casaban. Te pido perdón. Empieza. Para eso te va a tocar buscar y empezar a escribir las iniquidades. Haz una lista y empieza a decirle al Señor, por la iniquidad de mis padres, esto y esto te pido perdón. Por la iniquidad de mis abuelos, esto y esto te pido perdón. Ahora, esto es lo que dice la Biblia para poder cortar las maldiciones familiares, las iniquidades. Mira lo que dice otra vez el versículo 40 de Levítico 26. Y confesarán su iniquidad, la tuya, y la iniquidad de sus padres. Yo confesé las iniquidades de mi padre. Por ejemplo, una iniquidad. Por ejemplo, en el caso mío, yo fui uno de los tantos hijos que tuvo mi papá del adulterio. Mi papá era casado y mi papá tuvo hijos con una mujer, con otra mujer, con otra mujer. Y yo soy uno de esos tantos. Mira lo que ora David, el rey David, el salmista. Y David ora en el Salmo 51, después de haber pecado, de haberse acostado con la mujer de Urías Eteo, con Betsabé. David se arrepiente y David ora en el Salmo 51 su arrepentimiento, ora y de esta manera dice, David dice en el versículo 1 del capítulo 51 de Salmos, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, o sea, mis iniquidades, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, mira lo que ora David, verso 5, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea,
¿Dónde estaba la maldición familiar? ¿Dónde estaba la iniquidad? En que David nació producto de un pecado. David dice, en maldad he sido formado. O sea, la relación sexual que tuvo Isaí, papá de David, con su mamá, no fue legal. Fue producto de pecado. Y dice, y en pecado me concibió mi madre. O sea, cuando el esperma de Isaí entra en el vientre de la mamá de David, entró ilegalmente. Entonces, ¿qué se ocasionó ahí? Una maldición familiar. Y lo que hizo el papá de David, Isaí, al tener a David, lo que hizo Isaí, papá de David, David lo repite nuevamente y tiene relaciones sexuales ilícitamente con una mujer que ya tenía esposo. Lo que hizo Isaí con la mamá de David, David lo volvió a repetir con otra mujer. Y de esa manera continuaba la maldición de generación en generación. Por eso tú tienes que confesar tu iniquidad. Si tú fuiste víctima de algún pecado que cometieron tus antepasados, tus abuelos, tus padres, y tú también lo practicaste, pide perdón por tu iniquidad si lo transferiste a tus hijos. Y dile al Señor, esta iniquidad que yo practiqué, este pecado, Señor, lo ocasionaron mis padres. Ellos me transmitieron esto, me transfirieron esta maldición. Por eso yo confieso el pecado de ellos. Eso es lo que dice Éxodo 26:40. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres. Confesarás la iniquidad de tus padres. Ve donde tu mamá, pregúntale cómo tú naciste, cómo te engendraron. David dijo, en pecado me concibió mi madre, en pecado yo nací, en pecado me concibieron. Ahora, tal vez esa es la puerta que no has podido cerrar. Esa es la puerta que tal vez tú dices, pero yo oro, busco a Dios. ¿Y qué pasa? No cesan los ataques de brujería. No cesa el diablo de tirarme. Porque tal vez la puerta que tú no sabes, la conocen tus padres. Oh Dios mío. Tal vez la puerta que tú desconoces, la conocen tus padres. Ve donde tu papá, ve donde tu mamá y pregúntale qué pecado generacional ellos practicaron. ¿Cómo te concibieron a ti? ¿Cómo te engendró tu papá? ¿Cómo te concibió tu madre? ¿Cómo fue el ambiente en el que tú naciste? ¿Qué practicaba tu mamá? ¿Qué practicaba tu papá? ¿En qué ambiente ellos, tú quedaste en el vientre de tu mamá? Bendito sea el Señor. Tu mamá era bruja y así te concibió. Tu papá era brujo, era alcohólico, era drogadicto y así te engendró. Así naciste tú en ese ambiente. Tal vez esa es la puerta que tú debes revisar y cerrarla. Yo te invito a que vayas donde tu mamá, si todavía está viva, donde tu papá, y le preguntes. Le preguntes todo eso que te estoy diciendo. ¿Por qué? Tú necesitas confesar las iniquidades de ellos. Eso es lo que dice Levítico 26:40. Y confesarán su iniquidad, la tuya, y la iniquidad de sus padres. Confiesa la iniquidad de tus padres. Ahora, ¿qué pasa si no haces eso? El libro de Éxodo, capítulo 34, el versículo 6, dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Verso 7. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres. Ojo aquí, visita la iniquidad de los padres sobre los hijos. Escuche, la iniquidad de los padres, ¿sobre quién viene? Dice aquí, sobre los hijos. La iniquidad dice que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos. Van 3 generaciones.
Dice hasta la tercera y cuarta generación. O sea que estas maldiciones familiares, que son iniquidades, que son como un cáncer que ha hecho metástasis, o sea, se ha regado y ha tocado otros órganos. El Señor la visita desde los padres a los hijos, que se la transfieren los padres, de los hijos a sus hijos, que son los nietos de esos abuelos, y hasta la cuarta generación. Confiesa los pecados de tus padres, confiésalos y dile al Señor: yo me desligo de lo que practicó mi mamá, corto de lo que practicó mi papá, pero confiésalo. Tienes que decir la palabra. Si tu mamá fue bruja, tú tienes que confesarlo. Señor, no te dé pena. Ahora, ¿qué hay que hacer? Aquí viene lo más fuerte. Si quieres ser libre. Ahora, si tú quieres andar con esa cadena de maldiciones, pues bueno, ya esa es cosa tuya. Pero te estoy dando la solución. ¿Qué hay que hacer? Si tus padres están vivos, esto es lo más fuerte, pero es lo que hay que hacer. Tienes que ir a ellos, delante de ellos, cara a cara, face to face, frente a ellos, cuerpo a cuerpo, frente a frente, y decirle: si tu mamá fue bruja, decirle: mami, papi, yo corto toda brujería que ustedes practicaron. Yo confieso su pecado. Y la brujería que ustedes practicaron, Dios la aborrece y es pecado. No me tocará a mí. No tocará a mis hijos. No tocará a mis nietos. Usted tiene que confrontar a sus padres. Apóstol, pero es que ya son cristianos, mucho mejor. Sus padres tienen que arrepentirse de todo lo que hicieron. Y tienen que cortar de ti lo que te transfirieron. Vaya donde su papá y dígale: papi, en el nombre de Jesús, yo corto todo espíritu de adulterio, de fornicación, de perversidad que tú transferiste a mí. Por eso no soy estable en mi matrimonio. Por eso no tengo una esposa estable. He tenido cuanta mujer en mi vida, porque tú me transferiste esa maldición generacional. Yo soy uno de tus tantos hijos. Corto eso en el nombre de Jesús, porque mis hijos, mis nietos y mi descendencia no portará esa maldición. Tienes que confrontarlos. Te tienes que enfrentar a ellos. Yo recuerdo que cuando yo me convertí a Cristo, yo entendí esto. Y un día confronté a mi papá. Mi papá, yo soy, como se lo dije al principio, uno de los tantos hijos de mi papá. Y un día llegué donde él. Gracias a Dios ya se había convertido. Y le dije: papi, yo necesito confrontarte y confesar tu iniquidad. Le dije: yo soy uno de tus tantos hijos, de todos los que tuviste con diferentes mujeres. Yo corto ese espíritu de adulterio que tú transferiste a mí. Yo lo corto por generación, por práctica de iniquidad. Yo lo corto. No acepto ese espíritu de adulterio que tú generaste en la familia. Corto eso en el nombre de Jesús. Mire, yo tengo hoy un matrimonio bendecido, feliz, una hermosa mujer con hermosas hijas. Yo corté ese espíritu de mi papá. Mi papá tuvo hijos con cuanta mujer usted menos se imagina. Ahora usted confronta a su papá. El problema de tu matrimonio es que esa iniquidad te la transfirieron tus padres. Vaya donde su mamá. Si su mamá tuvo hijos con cuanto hombre se le atravesó, corte eso en el nombre de Jesús. Si usted es adúltero, si usted es una adúltera, ese espíritu viene de tus generaciones. Tú tienes que cortar eso en el nombre de Jesucristo y ser libre. ¿Cuál es la solución para romper toda maldición familiar? Confrontar a la persona, al causante de que esa iniquidad, de que esa maldición familiar se transfiriera, se traspasara, se transportara a tu vida. Ve donde tu abuelo, si están vivos, y confróntalo. Si tu abuelo o tu abuela eran yerbateros, brujos, macumberos, santeros, confróntalo. Y dile: yo confieso tu iniquidad. ¿Cómo vas a decir? Le vas a decir así: abuelo, papá, mamá, cualquiera, tatarabuelo si lo tienes, decirle: yo confieso tu iniquidad.
eras brujo, eras bruja, eras adúltero, eras perverso, eras alcohólico, eras drogadicto, ese espíritu lo corto de mi vida, lo corto de mis generaciones. Yo confieso que tú eras esto, esto, esto y esto, y que eso no me tocará a mí. Ahora, si ya te tocó, entonces tú dices ahora, Señor, todo lo que mis padres me transfirieron, que mi abuelo era brujo, mi papá brujo, mi mamá bruja, adúltero, me concibieron en pecado. Señor, perdóname, porque yo también llegué a practicar esto. Me libero, corto, confieso lo que mis padres hicieron, lo que mis abuelos hicieron. Yo confieso también que yo lo hice. Te pido perdón, Señor, corta esta maldición de mi vida. Ahora, para que esta maldición no se transfiera, no basta la confesión. No basta la confesión. Tienes que cerrar la puerta ahora. Ciérrale la puerta. ¿Cómo? No lo vuelvas a practicar. A Jesús se acercó una mujer, la llevaron a apedrearla. La llevaron a apedrear porque la encontraron en el acto mismo del adulterio. Y le dicen a Jesús, la ley de Moisés dice que hay que matarla porque adulteró. Bueno, ya ustedes saben la historia. Pero después que Jesús la libró de la muerte, le dijo a la mujer, ni yo te condeno, vete, pero no peques más, para que no te venga una cosa peor. Le dijo, y a otros también, no peques más. ¿Cuál es la solución ahora? Después de decirle, confrontarlos face to face, frente a frente, cara a cara, a tus abuelos o padres, cerrar la puerta. No lo practiques tú para que no continúe la maldición. Usted me dirá, apóstol, no tengo a mi papá vivo, no tengo a mi mamá viva. Mire, investigue cómo nació usted, qué practicaban sus padres, qué hacían. Ya usted escríbalo, busca un papel porque a veces se olvida. Escríbalo. Vaya delante del Señor en ayuno. En ayuno delante del Señor y confiese, Señor, mi papá era brujo, era macumbero, era santero, mi mamá era adúltera, yo fui uno de los tantos hijos, de las tantas hijas de mi mamá o de mi papá. Yo confieso lo que ellos hicieron, ellos practicaron esto. Yo nací de un adulterio, nací de un momento de fornicación, yo nací legalmente, Señor. Corto en el nombre de Jesús todas estas maldiciones. Si ellos no están vivos, investígalo. Alguien tiene que saberlo y empieza a cortar. Y cada vez que te vayas enterando de algo, entra en un ayuno de rompimiento, de liberación y córtalo en el nombre de Jesús. Padre, ahora mismo, mira toda la gente, Señor, que está recordando. El Espíritu Santo te está revelando muchas cosas. Cómo naciste, qué hay en tu familia, qué iniquidad, qué maldición familiar se transfirió. Ahora en el nombre de Jesús, Padre, que se rompa, dale fortaleza a estas personas, a estos hermanos, Señor, a estos amigos, que vayan donde sus padres, que vayan donde sus abuelos y los confronten. Señor amado, tú les darás la autoridad para que ellos confiesen el pecado, la iniquidad, la maldición que ellos practicaron, Señor, y también ellos confiesen lo que hicieron. En el nombre de Jesucristo, Padre, cuando ellos lo hagan, se romperá, se quebrará. En el nombre de Jesús, toda maldición generacional, toda maldición que tocó a la familia, toda iniquidad que se volvió un cáncer, que hizo metástasis y tocó otros órganos de la familia. En el nombre de Jesucristo, declaro por el poder de la palabra, por la espada del Espíritu, liberación. Liberación, liberación ahora. Recibe tu liberación. Liberación en el nombre de Jesús. Ahora vómito se va. Liberaciones por vómito. Ahora en el nombre de Jesús salen los demonios, salen los espíritus. Se rompe la iniquidad, se rompe la cadena, se rompe la línea, se rompe la frecuencia por donde se transportan las maldiciones, los demonios, los espíritus, la brujería. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, te doy gracias porque tú lo has hecho, Dios. Gracias. Aleluya. En el nombre de Jesús. Haz lo que te dije. ¿Quieres cortar toda maldición, romper toda maldición familiar? Ve y confronta la fuente de esas maldiciones. Ve donde tu papá, donde tu mamá, donde tu abuelo. Face to face, cara a cara, frente a frente, cuerpo a cuerpo. Y dile, papá, fuiste brujo, fuiste bruja, mamá. Nací de un adulterio.
Soy uno de los tantos hijos que tienes con tantas mujeres que tuviste. Yo renuncio, corto la forma como tú me engendraste, corto la forma como me concebiste. Cierro la puerta en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga. Espero que lo hagas. De eso depende que rompas toda maldición, toda iniquidad, que se volvió un cáncer, que hizo metástasis en el resto del cuerpo y te afectó a ti. Soy el apóstol Pablo Martínez. El Señor me sacó del satanismo. Durante 8 años estuve en este mundo, pero ahora Cristo me trajo a su luz admirable. Y traigo estas revelaciones para que Dios te bendiga. Muchas bendiciones, te espero en mi próxima enseñanza. No te la pierdas. Va a ser muy edificante. Recuerda, estamos y seguiremos en guerra espiritual.